¿Tienen alguna pregunta? También tenemos la guía de ejercicios. Aquí no tengo nada. ¿No preguntas? Bueno, pues entonces voy a hablar un poquito de polígonos y nos retiramos. Voy a ser rápido hoy. La definición. Y me voy a concentrar un poquito con elementos. ¿Qué elementos debería conocer en un polígono? Estoy usando la geometría de Galvachet. En la guía metodológica, que es la que usamos normalmente en clase, creo que aquí tiene propiedades de son cuadriláteros. A ver qué hablan de polígono aquí. También se explica. Aquí está el tema de polígono. Objetivos del módulo, que está bien claro. La definición. Hay varias formas de definirlo. Y a la derecha. Definición de algunos conceptos. Y luego la clasificación de los polígonos por su número de lados. 3 lados triángulo, 4 lados cuadriláteros, 5 pentágonos, etc. Y en general, vamos a ver, cuando tiene n lados, se llama n-ágono. Hasta 12 tiene nombre específico. Creo que ya pasaron por esa lectura. Sigo. Los elementos, ¿dónde están los elementos aquí? No los menciono. Línea curva, siguen hablando todavía de elementos, circunferencia. Mire que aquí casi no hablan de elementos en la guía metodológica, pero sí los habla Galvachet. Por eso es bueno combinar textos. En un polígono, ¿qué elementos se deben conocer? Lo que es un vértice. Vamos a quitar esa marca que no me gusta. Lo que es un vértice. Lo que son lados. Lo que es perímetro. Diagonales. Ángulos internos. Ángulos externos. Son los conceptos. Y luego viene la clasificación de los polígonos de acuerdo al número de lados. Triángulo, 3 lados, etc. Aquí viene la clasificación. Y esta parte 2 sí. Mire. Dice aquí porque que por sus elementos un polígono puede ser equiangular. ¿Qué significa equiangular? Que los ángulos internos sean congruentes. Es el polígono que tiene sus ángulos internos congruentes. Equiangular. Equilátero viene de triángulo. El que tiene sus lados congruentes. Y este es el que interesa en nuestro estudio. En geometría interesan los polígonos regulares. Nada más. ¿Y a qué se llama polígono regular? Es aquel que a la vez es equilátero y es equiangular. Eso quiere decir que tiene los lados congruentes y los ángulos internos congruentes. Por ejemplo, si habláramos, por ejemplo, de los polígonos con 3 lados, ¿cuáles de ellos, si es que hay, es regular? Es fácil verlo. De los que usted conoce, de los polígonos de 3 lados con los triángulos, ¿qué triángulos o qué triángulo tiene sus lados congruentes y sus ángulos internos congruentes? El equilátero. Es el único que se considera polígono regular de 3 lados. Es el único. Es el único que quedaría vivo. Es decir, noten que la teoría anterior era para triángulo generalizada. Pero que ahora, ya hablándose de polígonos regulares, que es nuestro interés, de los triángulos solo quedaría este. Nada más. Los demás se quedaron atrás. Es por eso que el triángulo equilátero en geometría es valioso. Si tuviera 3 lados. Otro. ¿Y qué pasa si tiene 4 lados?
¿Qué polígono de 4 lados mantiene, 4 lados cuadriláteros, mantiene el hecho de que los lados son congruentes y los ángulos internos también? Cuadrado. Cuadrado. Es el único que se considera polígono regular. Ojo con eso. De ahí los demás, el rectángulo, el rombo, todos esos, trapecios, todos esos no se consideran polígonos regulares. Es decir, de los triángulos solo queda uno vivo todavía para esta nueva teoría. Y de los cuadriláteros solo queda uno vivo para esta nueva teoría. Porque, repito, lo que interesa son polígonos regulares. Los demás carecen de propiedades, poquitas. Por eso no se estudian. Digo, polígono regular, importante, ¿no? Y aquí lo van mencionando, ¿no? Polígonos de este lado, le vuelven a recordar un poquito de la teoría. Habían varios triángulos, clasificados por los lados, equilátero, isósceles, escaleno. Este es el único que se mantiene vigente aquí. Hablan de triángulos, yo quiero hablar de algunas propiedades. Estoy trazando un poquito, moviéndome en Galbachet, de la teoría de triángulos. Aquí en este libro dan abordaje y empiezan con los triángulos, primero definiendo lo que es un polígono. Y dentro de los polígonos meten los triángulos. Nosotros no lo hicimos así. Hablamos de triángulos sin mencionar la palabra polígono. Y hasta hoy estamos mencionando lo que es un polígono. Todo esto no es extraño ver que están trabajando con triángulos, que ya se vio con usted, ya casi pasamos de etapa. Aunque aquí hay más propiedades que las que nosotros vimos. Los triángulos no solo tienen esas poquitas propiedades que hemos mencionado y que guarda la guía metodológica, y tiene un montón. Este señor aquí tiene lleno de propiedades, pero no las necesito todo para efectos del curso este. Mire, postulados de congruencia, es la congruencia que usted estudió. Aquí la estudia Galbachet. Empieza a hablar con los criterios, ahí van los criterios, ¿no? Es decir, que un buen repaso lo puede de aquí también. Triángulos, rectángulos. Habla de triángulos, rectángulos, las paralelas, el teorema de Tales, ¿no? Aquí le llaman teorema 2. Dos rectas paralelas son intersectadas por por su extensión. Bueno, esta es la teoría de triángulos. Vamos a ver a dónde trabajan ellos con teoría de polígonos. Ya voy a agarrar yo lo de los polígonos. Solo quiero mostrarles lo que hay aquí. Ejercicios un montón. Lo que pasa es que como ellos dan un montón de propiedades, con las propiedades que se vieron nada más, o las que están en aquel otro material, va a ir mucho que no va a poder hacer. Porque toda la teoría para que aprenda un poco. El baricentro, todavía sigue con triángulos, ¿no? ¿Qué es esto? Quiere decir entonces que Galbachet es más completo que la guía No, metodológica. Galbachet es un libro, aquel es un manual. Entonces de ahí se da cuenta usted que va a ser totalmente diferente. ¿Ve? Este es potente, este es un libro antiguo, bueno. Este señor es de los que dejó buena geometría. Sí, porque en la guía metodológica es como más, está resumido más todo, solo lo que interesa para el curso. Más o menos así. Tal vez no todo, porque tiene esta guía metodológica que la agarraron y la metieron ahí, sin Pero, quitarle ni ponerle como estaba, porque creo que lo descargaron de internet también. No tiene tiene más temas que los que ocupa el curso. Si usted se viene en la guía metodológica, va a haber un montón de temas que no son parte del curso. Sí, así y, como relaciones métricas. Exactamente, relaciones métricas están fuera. y también la guía metodológica está como un pedacero. Todos los teoremas no están todos unidos, ¿verdad? Sí, no están siguiendo una lógica. Los libros son así siempre. El libro no está hecho para una clase, está hecho para un tema. Este puede ser que la teoría, una parte esté aquí, la otra esté allá, le toca estar bailando. De aquí va para atrás y empieza a buscar uno. Entonces, esa es la consecuencia de los libros. Ahora, si es un manual de la clase, sí. Como por ejemplo, ¿cuál? Este de geometría. ¿Eh? Este es un manual que lo hicieron para la clase. Y tiene los temas más o menos de la clase, no con los objetivos de hoy, porque este fue cuando se daban las clases de 111 antes. Estos creo que se los mandé también por Telegram, ahorita. Este es un manual de Montano. Un manualito, un paquincito ahí, más o menos. Entonces aquí tengo, ya está hablando de polígonos, ¿verdad? Polígonos regulares. Me están hablando de circunferencia y círculo. Este tema es aparte. Y se meten a circunferencia y círculo. Pues entonces yo quisiera hablar de polígonos, que es lo que aquí vamos a ver. Ejercicios resueltos. Aquí hay un montón. Ah, bueno, este trae ejercicios resueltos un montón, ¿no? Algunos los va a poder hacer con la teoría que conoce. Algo de repente la ley muy difícil. Solo se miran. Ahí.
El río resuelto. Esta parte de circunferencia y círculo. Es decir, que esos temas son amplios. No vaya a pensar usted que la geometría es lo poquito que estamos dando. No, geometría es grueso. Lo que pasa es que se persiguen objetivos mínimos por los temas necesarios para otras clases que va a llevar. Más o menos por ahí opera. Sigo. Déjenme ir buscando áreas combinadas, ¿no? Que es el último tema, penúltimo tema de esta clase, áreas combinadas. Nada más que aquí está tomando regiones circulares. Ellos lo estudian aparte y hacen un montón. Allá nosotros un vistazo rápido. Aquí están los polígonos, ¿no? Aquí empiezan ya con polígonos. Lick, Sí, señor. ese de Galbaché lo tenemos en el campus virtual. No, se lo mandé por Telegram. Quiero recordarles que por el campus virtual no se pueden enviar textos que no se hayan comprado por parte de la universidad, porque los derechos de autor van a jalar a la universidad y nos van a jalar a nosotros también porque somos los que los subimos. Entonces no se pueden compartir por plataformas oficiales de la universidad, imposible. Esta guía metodológica incluso, no sé quién fue el que la bajó de internet y sin derechos de autor. Y lo que hicieron fue clavarle nada más el nombre, le cambiaron el encabezado porque no lo hizo nadie. Mira lo que dice aquí, ¿ve? Facultad de Ciencias. Si este material, porque este material es tomado de internet, no sé de dónde lo sacaron. Este no lo hizo, no lo hizo nadie, no que alguien lo agarró. Y lo están usando como material oficial. Al tener este encabezado, al subirlo usted, el autor de esto, los autores, inmediatamente viene con una demanda por esto. Más bien esto tampoco debería estar en la plataforma. Ahí de repente me va a tocar bajarlo y quitarlo. Ya lo subí por lo menos para que ustedes se ubicaran. Después ya se los mando por otros medios. Este otro, esta guía así es normal. Te voy con Galbaché. Aquí está hablando de polígonos. Ya está hablando de polígonos. Yo me quisiera concentrar un poquito con los de polígonos para hablar de propiedades. Aquí las demuestran. Número de lados de un polígono, ¿no? Vuelven otra vez. Ok. Empezaríamos así. Polígono regular. Empecemos un poquito para refrescar la memoria. Un viaje corto. Lo que llamamos polígono regular. Aquí ya lo tienen ustedes en los videos regular, pero quisiera hacer comentarios regular. A nosotros, en términos generales, será un polígono que cumple dos grandes condiciones. Tiene lados congruentes, todos, y tiene ángulos internos congruentes. Eso es todo. Con eso encontramos un polígono. ¿Y qué es un polígono en general? En palabras sencillas, nada de tanta vuelta como es en las definiciones. Es una figura geométrica cerrada, formada por muchos lados. Eso es todo, suficiente con eso. Para graficar un polígono, por ejemplo, regular, ya mire, en la práctica, cuando se habla de polígono, los que más propiedades tienen son los polígonos regulares. Por eso es que aquí se estudia el polígono regular nada más. Si no es regular, carece de propiedades. Se puede usar para hacer ciertos ejercicios, pero al carecer de propiedades puede aplicar fórmulas y algunos criterios teóricos. Por eso el trabajo de la geometría es encargarse de polígonos regulares estrictamente. Venga, pues entonces, cuando se habla de polígonos, entonces los elementos son claves. Y para graficar los polígonos regulares, lo que normalmente se hace, ahora voy a refrescar memoria, es usar la circunferencia. Pero cuando se relacionan polígonos con circunferencia, hay dos tipos de relaciones que se pueden hacer. Polígonos y circunferencia. ¿Qué es lo que se puede hacer con esos polígonos? Regulares, ¿verdad? Ya me vuelvo a hablar más de regulares. Ya sabemos que son regulares. Si no es regular, lo voy a decir. Y si no digo nada es regular. Ah, bueno, es que se habla de polígonos inscritos. Y polígonos circunscritos. Dos conceptos. Esto tiene que ver la relación normalmente con la circunferencia. Se puede escribir en otras cosas. Pero estamos relacionando polígonos con circunferencia. Circunscrito. ¿Qué significa inscrito? Allá la teoría dice que los vértices del polígono están en la circunferencia. Vértices pertenecen a la circunferencia. Y circunscrito es que los lados son tangentes a la circunferencia. Por ejemplo,
para dibujar polígonos regulares, y aquí vienen unas propiedades que no aparecen en los libros. Lo primero es que para dibujar una circunferencia es necesario un centro. Ahí le puse un punto. Y no solo eso, cuando usted dibuja una circunferencia, se dibuja en base a un segmento que se llama radio. Así ve. Caso típico del compás que usted utilizó en el colegio. De repente tenía usted el compás más o menos así. Yo no sé si se acuerdan. Uno de los lados tenía una especie de punta que se clava en el papel y al otro lado iba el lápiz. Y usted lo que hacía era que ponía ese centro y después empezaba alrededor de ese centro a generar la circunferencia, ¿no? La circunferencia es el color que generaba el lápiz. Ese es lo que está en azul. Y no solo eso. El centro no pertenece a la circunferencia. Porque la circunferencia sería este borde, ¿no? El centro no está en la circunferencia, está aquí adentro. El radio tampoco pertenece a la circunferencia, aunque se necesita para construirlo. Este radio era la separación que había entre el lápiz y la parte filuda del compás. Y entonces, quiere decir, y cuando te recuerda la definición de circunferencia, así rápido, pongamos el centro grande, y grandote. La circunferencia se define como todos los puntos del plano que están a una misma distancia de un punto fijo llamado centro. ¿Estamos? Note que este sería el radio, ¿eh? Y todos estos puntos guardarían esa misma distancia porque así se construyeron, ¿no? Es una propiedad de la circunferencia. Pero voy a regresar a lo que quería. Esa es la circunferencia suya. Luego, yo quería mostrarle a ustedes cómo se grafican polígonos regulares o cómo se da una idea gráfica. Pues voy a borrar el radio. No lo necesitamos aquí. ¿Estamos? Entonces lo que se hace para que sean regulares, se usa una combinación entre compás para circunferencia y transportador para medir ángulos. Con esas dos cosas se puede trabajar. Incluso puedo usar una regla también. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero dibujar un polígono regular de 4 lados? ¿Qué es lo que hago? Sé que la circunferencia tiene 360 grados. Y como va a tener 4 lados de la misma longitud o 4 ángulos, divido entre 4. Eso me daba 36 entre 4. ¿Este sería cuánto? 90. 90. Entonces quiere decir que si yo quiero dibujar exactamente un cuadrado, empezaría así. De aquí pongo una marca en la circunferencia y mido 90 grados allá. Una marca, otros 90, otra marca, otros 90, hasta que complete la circunferencia, que va a ser exacto, con 4 particiones. En la práctica, entonces lo que se hace, ahora voy a agarrar un segmento, marcar 4 puntos, para no medirlo. Un punto por aquí, dándome la idea que quiero dibujar un cuadrado, así, miren. A ojo de buen cubero. Si lo hago con medida, es con transportador. Y ahora trazo los segmentos que unan esos puntos, color verde. Así ven. Así es, como están a la misma distancia los ángulos, se va generando el bendito cuadrado, ¿no? ¿Estamos? ¿Cómo cómo me doy cuenta que medí los ángulos? ¿De dónde salió? Fácil. También se habla de ángulo central. Recuerden que este sería un ángulo central, ¿no? Sería ángulo central. Y este ángulo central debe ser de 90. A eso me estoy refiriendo cuando pongo aquí el inicio del transportador y marco 90 ya. Este es el ángulo, ¿eh? Es claro que también de aquí para allá, aquí habrá otro 90. ¿Estamos? Estaría esta marca. De aquí hasta acá, hasta lo otro, donde voy a poner otro vértice, este ángulo debería ser 90 también, ¿no? Pongo otra marca. Son las marcas que iba poniendo hacia abajo de buen cubero. Y por último, este también vale 90, pues, que son los ángulos centrales. Miren. De ahí sale cómo se dibuja un cuadrado perfecto, nada de querer parecido y nada. Si lo queremos entonces graficado con toda la calidad, 3 herramientas. Compás para la circunferencia, transportador para medir ángulos y luego una regla para ir marcando los lados. En la práctica uno no lo hace así. Voy a borrar. En la práctica, ¿cómo dibujo, por ejemplo, un polígono de 6 lados? Un hexágono regular, por ejemplo. Supóngase que lo quiero hacer aquí, ¿eh? Sí voy a ocupar la circunferencia. Y ahora voy a marcar, como es un hexágono, debe tener 6 vértices, 6 lados. Voy a marcar más o menos así, quiere usted así, ¿ve? A manera de una especie de X, así, ¿ve? Ahí tendría 2 vértices de los ángulos internos.
Y voy a inventar, poner otro aquí y otro allá. Es más, con eso ya puedo dibujar algo. Ver cuántos lados va a tener o cuántos ángulos de acuerdo a los puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Si yo hago eso, sería para un hexágono. La idea es que estos puntos guarden la misma distancia, ¿verdad? Para que sean exactos, lo que uno hace es usar el transportador, pues. Pero yo me doy cuenta que aquí puedo dibujar un hexágono con toda confianza, ¿verdad? No parece regular, pero por lo menos me da la idea a mí. Y puedo contar los lados, pues. Si fuera un hexágono, pentágono, ¿verdad? Por 5 lados. Y si fuera un hexágono, no tengo que hacerlo tan grande. Necesito 6 marcas. 6 marquitas aquí para poner más o menos los ángulos internos, ¿no? Por los lados, ¿no? Y van a 6 marcas, ¿no? Ahora los uno con segmento. Lo que pasa es que esas marcas, para conseguirles que queden nítidas, transportador, pues. Mire, un lado, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Lo ves? Siempre es posible. Bueno, aclarado eso, vuelvo a lo que tenía. Recuerden que una circunferencia siempre tiene centro, es lo que dijimos. Color negro. Siempre tiene centro. Pues resulta ser que una propiedad de una circunferencia y un polígono inscrito, que son esos que tienen los vértices en la circunferencia, este sería inscrito, ¿no? Todos estos serían inscritos. ¿Por qué? Porque este vértice está en la circunferencia. Este vértice está en la circunferencia, también esto, ¿no? Este sería un polígono regular inscrito, igual que el de abajo. Vértice en la circunferencia, así sucesivamente, ¿no? No tengo que ponerlo así grandote, que mire, pero estoy explicando. Ah, bueno, la propiedad que les quería mencionar es que en los polígonos regulares inscritos, el centro de la circunferencia es el mismo centro del polígono. Sirve de centro para la circunferencia porque así se construyó, pero también una gran propiedad es que también es centro del polígono. Luego, otro elemento más. Resulta ser que los ángulos centrales no son ángulos definidos en un polígono. El ángulo central se define en una circunferencia. Voy a mostrarles. Porque esto es una relación de conceptos. Así ve. ¿Qué era un ángulo central en una circunferencia? ¿Qué se dijo? Ah, bueno, se tomaba un vértice en el centro de la circunferencia y luego se tomaban como lados del ángulo 2 radios. Ahí lo dibujo en verde. Es decir, que un ángulo central es aquel que tiene por vértice el centro de la circunferencia, siempre. Y cuyos lados son 2 radios. No olvides que estos van a ser segmentos y son congruentes, pues jamás voy a olvidar eso. ¿Estamos? A esto se llama ángulo central. Y en los polígonos regulares se acostumbra a hablar de ángulos centrales, aunque no son circunferencias. ¿Por qué? Porque están relacionados. Mire, cuando se habla ya en teoría de polígonos y se menciona la palabra ángulo central, voy a dibujarlo. Para nosotros este es un ángulo central, ¿no? Estoy dibujando un lado. Este es un segundo lado. Este es ángulo central de la circunferencia, pero también lo hereda el polígono regular. Por lo tanto, a este ángulo se le puede llamar ángulo central del polígono, que es el mismo que el ángulo central de la circunferencia. No solo eso, cuando en un polígono se habla de ángulo central, inmediatamente se sospecha, es que está relacionado con una circunferencia, porque ese concepto se define solo en circunferencia. No lo olvidemos. Puedo hablar de otro ángulo central aquí, ¿ves? Vamos a ver, herramienta. Y así sucesivamente voy hablando, ¿no? Este sería un ángulo central, ¿no? Mire, voy a tomar todos los ángulos centrales. ¿Qué hago? Trazo radios a los extremos de cada lado. Es decir, que por cada lado habrá un ángulo central. Este es ángulo central, ángulo central, ángulo central, ángulo central. Pero como el polígono es regular, esos ángulos centrales miden exactamente lo mismo. Por ejemplo, si este es un hexágono regular, ¿cuánto mide el ángulo central? Y así se encuentra, ahí está en la fórmula. La medida de un ángulo central es el total de grados que tiene la circunferencia partido entre el número de lados que tenga el polígono. Entonces, si un polígono, el número de lados se le llama n, por lo general. Número de lado, n. ¿Qué tal si yo digo que tiene 6 lados? Y le preguntas, ¿cuánto mide el ángulo central?
Solo divido 360 entre 6, ¿no? Medida de ángulo central, ángulo, igual a 360. Entonces, ¿cuánto es eso? Inmediatamente me doy cuenta que este ángulo no es cualquiera. ¿Cuánto mide? 60. 60. Ese 60 ya es conocido. No solo eso, no pierdan de vista lo siguiente. Fíjese que si yo tomo dos radios, un ángulo central, y tomo el lado correspondiente a ese ángulo central, este triángulo no es un triángulo cualquiera. ¿Qué triángulo cree que es? Equilátero. Equilátero. ¿Por qué? Fíjese. Recuerde que estos radios son congruentes, son radios. Si este vale 60, ya me lo dice usted, por esta fórmula, estos también van a valer 60 porque como es isósceles, mínimamente este es isósceles por los radios. Estos ángulos son congruentes. Pero si este ya valía 60, pongámoslo aquí, y estos de la base van a ser congruentes, a esto les quedaría 120 para completar los 180. Y la mitad de ese ángulo del 120 está aquí, la otra mitad está allá. Eso quiere decir que si estamos hablando de un hexágono regular, los triángulos generados, estamos por un ángulo central, todos ellos son equiláteros. Y aquí está la teoría de triángulo equilátero repetida en este pedacito, cada uno de ellos. Ahora, si este es un polígono, bueno, lo dejo ahí. El único polígono regular cuyo ángulo central es 60 es el hexágono, por la fórmula. Como aquí es 6, da 60. Si le pongo más de 6 o menos de 6, nunca va a dar 60. Es decir, me pueden mencionar la palabra hexágono regular. Me lo dicen, me lo regalan si lo necesito. Pero también podrían decirme, un cuadrilátero tiene ángulo central de 60 grados. Me están diciendo que es un hexágono. Porque es el único que tendrá ángulo central de 60. O también me pueden decir, un polígono regular, uno de sus triángulos es equilátero. Me están hablando del hexágono. Ojo con eso. No tienen que ser explícito, decir, mire, que hexágono y que... No, no, para nada. Ok. Ahora voy a regresar un poquito a los triángulos para que miren ustedes cómo se mejora esto. Miren. Y me voy a ir al triángulo equilátero. ¿Cómo puedo describir un triángulo equilátero? Uno de ellos es por definición. ¿Qué decía la definición? Que sus lados eran congruentes. Esa es definición. Estoy recordando la teoría. No le van a preguntar qué es lo que aplica, pero deben tener sinónimos para esa figura. Ese triángulo no es cualquiera, pues. Otra forma de decir que es equilátero es que sus ángulos internos, ¿qué? Son equiángulos. Estamos equiángulos. O son congruentes, que es lo mismo. También estaríamos hablando de triángulo equilátero. Llevo uno. Si me dicen que es un triángulo equiangular, es equilátero, es el único. O son congruentes, es lo mismo. ¿Estamos? Hasta ahí todo está bien. ¿De qué otra forma puedo decir que es triángulo equilátero? Venga. Es el único que sus alturas todas son congruentes. El único. Mire, si esas son alturas, en el entendido que aquí son perpendiculares. A ver. Espero que haya hecho un buen resumen de esto. Es el único que las alturas miden lo mismo. Bueno, ahí está mal hecho, pero se parece. Es decir, llevo tres cosas de cómo referirme a un triángulo rectángulo y dos de ellas no necesito decir que triángulo rectángulo. Basta con decir triángulo con alturas congruentes, ya estuvo, equilátero. Triángulo equiángulo, equilátero. Pues lo digo de manera directa, entre otras. Pero hay una tercera que se obtiene como el triángulo equilátero es polígono regular. Entonces se puede inscribir. Y miren lo que ocurre. Hay una nueva forma de hablar de triángulos equiláteros, no con la teoría pasada, sino con la nueva. Imagínense que yo quiero dibujar un triángulo equilátero aquí, pongo una marca allá, otra marca aquí, y digamos otra marca allá. Y voy a dibujar mi triángulo inscrito, en el entendido que es equilátero. Mire, como esos segmentos deben medir lo mismo, ese triángulo debería ser un triángulo equilátero. Viene el nuevo lenguaje de triángulo equilátero, pero con otras cosas. Había un centro que lo comparten. Eso ya lo sé, comentado ya. Pero además, vamos a ver, muy grueso está esto, aquí está. Este es ángulo central, ¿no?
que está en verde, que estoy trabajando en verde, estamos dos lados. ¿Y cuánto mide ese ángulo central? Está claro que el número de lados esta vez que estoy usando, que ya les digo que en los libros se le llama n, o como quieran llamarle, es 3, porque tiene 3 lados. Y si divido 360 entre 3, voy a saber cuánto mide un ángulo central de un triángulo equilátero. De ángulo central. ¿Cuánto sería eso? 120. 120. Y aquí viene el lenguaje. Mire, aquí sería 120. 120. Viene el nuevo lenguaje. Y antes de esa una pregunta. ¿Habrá otro polígono regular cuyo ángulo central sea 120? ¿Habrá otro polígono regular? No. ¿Por qué? Porque solo solo 360 tiene entre 3 3 da lados. 120. Es excelente. Porque según la fórmula, el mediángulo central se obtiene dividiendo 360 entre n. Si ese n lo hago más grande o más chiquito, ya no es triángulo. Para que sea triángulo, n debe ser 3 y solamente 3. Eso quiere decir que el único polígono regular con ángulo central igual a 120 es este. Entonces agrego una cuarta forma. Me dicen, polígono regular cuyo ángulo central es de 120 grados. ¿De qué quiere que le están hablando? ¿De qué quiere que le hablan si le dicen eso? Triángulo equilátero. Del triángulo equilátero. ¿Lo ve? Se pone excelentemente bueno. Ese triángulo equilátero es otra forma entonces de recordar que el triángulo equilátero tiene un montón de sinónimos que se van adquiriendo conforme avanza la teoría. Repito la definición, los ángulos. Aquí creo que eran las alturas y ahora un nuevo lenguaje, ángulo central. ¿Estamos? Lo mismo pasa con este, ¿ve? Polígono regular con ángulo central de 60. No hay forma de enredarse. N debe ser 6. Ese es un hexágono regular. Un lenguaje equivalente para un pentágono regular, es calculando su medida. Eso por lo general se hace facilito. Si n vale 5, entendería que la medida de cualquier ángulo central sería 360 entre 5, que no me cuesta nada dividir. ¿Cuánto da eso? 72. Entonces, si a mí me dicen, se tiene un polígono regular con ángulo central de 72 y empiezan a hablar más. Entonces, pregunta. Inmediatamente con ese 72 digo, no, hombre, ¿qué pasa? Eso es un polígono regular de 5 lados que se llama pentágono regular. ¿Bien hasta ahí? Nuevo lenguaje. Estamos bien. Ahora, ¿qué medidas? Bueno, hay más que decir. Hay más que decir. Como por ejemplo, ¿qué? Voy a borrar esto. Mire, de los elementos de un polígono, voy a dibujar aquí. Uno de ellos que es medible es las zonas diagonales. A ver, dibujemos uno que tenga, vamos a ver, aquí voy a poner, inventando. Lo que estoy marcando son los lugares donde van a ir los vértices. Para darme una idea de la misma distancia. ¿Sí ve? Y ahora voy a dibujar. Hay que darse una vueltecita para que aprendan a hacerlos a mano alzada. Así como lo estoy haciendo yo aquí. Pues. Aunque no sean tan exactos, pero que le den una idea, porque hay ejercicios que necesita dibujar y no está permitido. No sé cuántos lados puse, ahora se me ocurrió. Puede ser hexágono o no. Centro ya sé que es el mismo. A ver. Ok. Son las diagonales. Lo que se conoce como diagonal. Una diagonal es un segmento que une dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, si este es un vértice 1, el vértice 2 sería consecutivo, el que sigue. El segmento que une dos vértices consecutivos se llama lado. Como miden lo mismo, se acostumbra a usar la letra L mayúscula. Es decir, esta longitud le llamarían L. ¿Ve? No tengo que decir que este es L, que no, es como es polígono regular, mide lo mismo. Pues. B sub 3, vértice. El vértice 1 y 3 no son consecutivos. Pues entonces el segmento que una esos dos vértices se llamará diagonal. Esta es una diagonal, ¿no? Aquí tendría otra. ¿Eh?
Aquí tendría, ahí terminaría con eso. Aquí tendría otra. Tras C. Esas diagonales. Pues puedo trazar más. Aquí viene otra diagonal, ¿no? Empieza a combinarlo. Se está pareciendo a la estrella de David. Esos que son evangélicos. Miren, ahí tengo una estrella de David casi perfecta, ¿no? Utilizando las diagonales. Pues la pregunta, ¿cuál es? Sabiendo que hay diagonales, la pregunta es, ¿cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono de n lados? Es decir, si usted tiene un polígono de n lados, ¿cuál sería el número de diagonales? ¿Estamos? En este usted la puede contar, pero era con n igual a 4. ¿Cuánto sería? 1, 2, 3, 4, 6. N igual a 6. Y se dan fórmulas, estas son propiedades. El número de diagonales está dado por propiedades. Ya lo voy a mostrar dónde están. Por ejemplo, cuando usted trabajó con cuadriláteros, 4 lados, ahí hay una propiedad clásica que dice que el número de diagonales de un cuadrilátero son 2 y solamente 2. Ya lo vi. Pero si sería un hexágono, mire cuántas son, todas esas que están en negro. Hay varias. Entonces, ¿cómo se sabe cuánto es el número de diagonales? Me voy a la guía metodológica. Mire, vamos a buscarlo a ver si lo tengo aquí. Creo que no lo tengo en el... No lo tengo. Voy a buscarlo aquí abajo. Déjenme buscarlo. Para que vean ustedes las propiedades, que hay que darse una vuelta por ellas. Bueno, no me cabe la menor duda que ya las resumieron. Fíjate que tengo la nariz tapada. Por eso va a analizar aquí. Y me escuchan, creo, como afónico. Nariz tapada. Voy a poner un gorro que esté un poco helado. Permítame tantito buscar un gorro. Es que esa es herencia de familia. Aquí no es un poquito medio fresco. No es tan caliente. Estoy frente a una ventana que me gusta que sea fresco. Pero me enfermo. Voy a buscar lo que son para que miren. Aquí están hablando de cuadrilátero, ¿no? Yo no hablé de cuadrilátero, me fui a polígonos de un solo. Miren. Me voy a polígonos. Aquí está lo de polígono, miren el módulo 8. Y que lo que quiero mostrarles, aquí está la descripción, el número de lados que tiene, cómo se llama, etcétera, las construcciones, relaciones, circunferencia y círculo, que ya les hablé un poquito ustedes. Pues aquí quiero detenerme en estas propiedades. En estas propiedades, porque esto no es magia. Hay que recordar que la teoría es clave en matemáticas en todos lados. Eso lo arrancamos diciendo desde el principio, ¿no? Ahí tiene usted lo que son propiedades. ¿Cómo qué? Mire lo que dice aquí. La suma de los ángulos inscritos internos de un polígono de n lados es igual, ¿estamos? Esto que está aquí. No leo la teoría. Las palabras no me interesan como lo dicen ellos. No, vamos a ser prácticos. Es decir, un polígono que tiene n lados. No olvide que n es número de lados. Para nosotros este es ángulo interno, colores. Ángulo interno y ángulo interno. Es decir, que el ángulo interno está formado por dos lados. Como lo hemos visto siempre. Y estos ángulos se pueden sumar. Como son números, sume, medida de ángulos internos. En un polígono regular, la fórmula dice que será suma de medida de ángulos internos. Ese es uno de los tipos de ángulos que se forman. El otro es el ángulo central. Dice que va a ser 180 grados. Ya vamos a poner en práctica. Esta fórmula hay que sacarla. Yo creo que ya las tienen. Si no, sáquenlas. Ya voy a pasar el número de diagonales. El número de diagonales está aquí, ¿ves? Pero quiero verlas todas. 180 por n menos 2. Con la condición de que n sea mayor o igual que 3. No puede ser 1 aquí porque me da negativo. No puede ser 2 porque me da 0. Es decir, que vale para triángulos en adelante. Ojo con eso. Es interpretación ya. Por ejemplo, ¿por qué no la ponemos en el juego? ¿Se acuerdan ustedes que la suma de las medidas de un ángulo interno, de los ángulos internos de un triángulo era 180? ¿Recuerdan? Sí. Entonces, veamos con esta fórmula. Si n es igual a 3, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 180. Esta es la suma de medidas de ángulos internos. De 3 menos 2. Esto es 180 grados.
multiplicado por 1, que es arriba de aquí, y aquí está la respuesta, ¿no? Exactamente lo que ya sabía. Si un polígono regular tiene 3 lados, que es triángulo, entonces la suma de su medida de ángulos internos es 180, que ya la sabía, pero que esta fórmula es más que lo que ya me dijeron, porque no importa el número de lados, el número de lados ahora es libre, antes no, la fórmula era válida para triángulos. Por ejemplo, los ángulos internos de un hexágono, así ve, n igual a 6. ¿Cuánto sería la suma de medidas de ángulos internos de un hexágono? Suma, no solo es 1. Sería 106, ¿verdad? Hexa es 6. 180 por n, voy a poner la fórmula, menos 2. Estoy aplicando esta, ¿eh? Es claro que será 180. Como n vale 6, menos 2 es 4. Y aquí tengo el resultado. ¿Lo ves? Entonces, calcular la medida de ángulos internos de un polígono regular es facilísimo, solo hay que aplicar la fórmula. Pero, esta fórmula sirve para dos cosas. Esto no está dicho aquí. Si conozco cuántos lados tiene el polígono, puedo calcular la suma de los ángulos internos. Al revés, si conozco cuánto es la suma de los ángulos internos, puedo calcular el número de lados. Esto no está hecho aquí, ni en este material no hacen ejercicio. Hagamos uno. Por ejemplo, háganme este resultado. 180 por 4. 720. Mire, 720. Ya sabemos que es un hexágono, porque no planteamos un problema nuevo. Así ve. Voy a plantearlo usando ese número para que se den cuenta usted que va a salir exactamente lo que esperamos. Quito esto. Quito esto, quito esto, quito todo esto. Solo dejo ese número. Y pregunto así. Así. Si quiere pongan la pregunta para que no sepan de qué se trata. Dice, si la suma de ángulos internos de un polígono es 720 grados, ¿cuántos lados tiene el polígono? Está claro que, como lo hicimos, el número de lados debe ser 6, porque lo hicimos. Pero si solo me dan ese número, yo voy a usar la fórmula. Voy a ponerlo así, ¿ve? Le voy a llamar S a la suma. S. Así. Y voy a poner 180 por n menos 2. Repito, tiene dos variables. Sirve para calcular S y para calcular n. Como esta vez lo que me dan es la suma de la medida, que le llaman S, entonces yo digo, fíjate que aquí puedo poner 720. Eso es lo que me están diciendo. El resto lo voy a copiar. Aquí son grados también, ¿va? Sería 180 por n menos 2. Estos grados de aquí los puedo quitar y estos también se van a cancelar porque van 180. Lo dejo sin grados porque además sé que me va a dar un n en aquel lado. Esta ecuación, compañeros, es una ecuación en una variable. De aquí va a despejar para n y le debe dar el número de lados que tiene el polígono. Pero probémoslo. Empiezo. Una forma de hacerlo, como este 180 está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo al otro lado. Es decir, de un solo, quito este. Si es exacta, hago la división, si no la simplifico. Pasa dividiendo. Sería n menos 2 igual a 180, 720 entre 780. ¿Cuánto da eso? 4. Eso 4. da 4. 4. Bien. Y ahora despeje para n. Pasa el 2 al otro lado. ¿Y cuánto le da n? 6. 6. Ya sabía. ¿Lo ve? Lo que estoy recordándole es el uso de la fórmula. Esta fórmula no solo sirve para calcular la suma de ángulos internos, también para calcular lados. Pero necesito conocer la otra variable. Es una ecuación en dos variables. Ya le mostré uno. Paso a la segunda ecuación. La segunda, porque hay otra ecuación aquí, ¿ve? Esta es la número 1, esta es la 2. ¿Qué dice aquí? El valor de un solo ángulo interno, es decir, la medida de ángulo, ángulo interior de uno de ellos y solamente uno. Es esta misma cosa, pero dividida entre n. Se puede ver fácil eso. Recuerde que la medida de los ángulos internos todos son congruentes. Todo. Si yo tengo la suma de ellos, de todos ellos, yo sé que este mide n, digámoslo en general, este mide n. Y quiero una de ellas, pues solo divido entre ese n, porque está repetido. Ese n es el que está aquí abajo.
quiere decir que la medida de un ángulo central es la suma de los internos dividido entre el número de lados. Esta es la fórmula, se parece a la anterior, así, ¿ve? Voy a llamarle S siempre. Y aquí voy a poner 180 por n menos 2 partido entre n. Eso sería la medida de un solo ángulo interior. Entonces agarro otra pregunta. Vamos a hacer otro ejercicio ahí también. Yo sé que si, por ejemplo, un polígono tiene 3 lados, pues solo ponga 3 aquí, ¿ve? Ya tiene la suma. Perdón, la medida de un ángulo interior. Puede ser que sea un polígono con 10 lados. Decágono. Averigüemos cuánto mide un ángulo interior de un decágono. A ver, ¿es cierto? Pregunta. Determine la medida de un ángulo interior, escriban. De un decágono. Entonces voy a recordar qué es lo que qué es lo que tengo. Si me dicen de un decágono, n10. Y la medida de un ángulo interior es igual a 180, según la fórmula que ya me dan. Voy a quitar los grados de aquí, porque aquí también hay grados y se van a cancelar, acuérdense. Sería por n menos 2 partido entre n. Esa es la fórmula que ellos me están ofreciendo. Voy a empezar. Como ya me dicen aquí quién es n, lo que busco es s. Sustituya. Igual a 180. Al final le pongo la medida, ¿no? De 10 menos 2 sobre 10. Uso de fórmula. ¿Y cuánto da eso? Da 180 por 8 partido entre 10. Y lo hago con la calculadora en un ratito. ¿Cuánto mide? 1440. No, 144. No, 144. Ahí está mejor. Porque es todo, no divide entre 10. ¿Qué Ah, sería ok, eso? perdón. Sería la medida de un ángulo interior de uno y solamente uno. De un decágono. Es decir, que es un polígono regular que tiene un polígono regular más o menos así, ¿ven? Bonito, es un decágono. Un decágono, tengo que hacer 10 particiones aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, inventados, 10. Y después deben estar a la misma distancia. Esto es más o menos sería lo que estoy dibujando, ¿no? Mire, esto sería la idea de un decágono. Claro, teniendo la idea de que los lados, esos puntos están a la misma distancia. Vaya, a la misma distancia. Y lo que me está diciendo con rojo, que este ángulo de aquí, cualquiera, este ángulo, cualquiera de ellos, mide 144 grados. Ahí se ve que es obtuso. Clarísimo se ve que es obtuso. Eso es lo que me están diciendo con esa fórmula. ¿Estamos? Ahora pregunto, cambio la pregunta. Encontrar el número de lados, lo mismo que hice antes, el número de lados de un polígono cuyo ángulo interior mide 144 grados. Al revés, ya sé que me va a dar 10, pero ¿cómo lo hago? Usando esta fórmula. Y vuelvo a leer otra vez lo que la pregunta y el ejercicio. Hallar el número de lados de un polígono regular cuyo ángulo interior, 1, mide 144. Pues entonces lo que estaría ocurriendo aquí es que esta S ya me la dan, pues. Es este, ¿eh? Y lo que voy a calcular es N. Aquí te pone bonito, que sacámoslo pues, para que aprenda a practicar la fórmula. Es más, voy a despejar de aquí N de un solo. A ver si se acuerda del colegio. ¿Para qué voy a hacer un despeje con S igual a 44? No, voy a despejar la fórmula de aquí de un solo para que me quede y la apunte en una hoja. No estar despejando a cada rato. Este N pasaría multiplicando allá, ¿no? Sería S por N igual a 180 por N menos 2. Claro, yo sé que por lo general al estudiante no le gusta hacer esto, sino que le gusta meter número y después despejar, que es más fácil. Es válido. La N es el objetivo. Está en dos términos, entonces hay que multiplicar. Desarrollo, y no va a poder separar la N, porque es lineal. Sería 180 por N menos 180 por 2, que eso es 360. ¿Sí? Aquí sería S por N. Ahora, los términos que tienen N los voy a pasar a un solo lado para factorizar y despejar.
Pase esto para allá, pues sería Sn. Sería un despeje general. 180n igual a menos 360. Si lo quería hacer así, lo puedo hacer de un montón de formas. ¿Estamos? Voy a multiplicar si quiere todo esto, que no me quede un tanto negativo por n. O despejo y después hago la multiplicación. Voy a despejar. Saco de factor común a n. Acordándonos de todo lo que aprendí usted. S menos 180 igual a menos 360. Mire, estoy teniendo una fórmula, pues. Ahora despejo para n. N es igual al menos 360 que está a la derecha. Y todo este pasa dividiendo, mire. S menos 180. Y por último le doy una media simplificada. ¿A quién? Al signo. Recordando las propiedades. Este signo menos lo puedo pasar para abajo. Y multiplico aquí, ¿ven? Sería la fórmula final ya, general, sería 360 arriba porque pasa el signo para abajo. Ya sé que son grados, ¿no? Y abajo sería S que se multiplica por ese menos. Ese quedaría negativo. Y este 180 pasaría a ser positivo. Pongo el 180 primero, que es el costumbre en matemática, menos n. Perdón, sí, menos ¿quién? Menos s. Esta sería la fórmula. Ya la fórmula la encontré yo, no tienen que dármela. Esta sería la fórmula para encontrar el número de lados cuando se conoce la medida de un ángulo interior. Ahora, para este ejercicio particular, ya con la fórmula es fácil, porque sería 360, o si no estoy despejando siempre, pues, de 180 menos 144. Pues. Y eso, como ya está hecho, me debería dar 10. Puede probarlo. Mire, aquí tendría 360, 180 menos 144. Divida todo eso y le va a dar 10. Eso es lo que estaríamos con las dos fórmulas. Continúo. Ya más o menos le di idea de los ejercicios que pueden aparecer. Borro esto. Hay más aquí todavía. Déjeme correr un poquito esto para arriba. Ahí. Mire dónde estoy, dónde me quedé nada más agarrando esto. Y luego viene otra. Esta es la medida de un ángulo central. ¿Qué? Al ángulo central le están llamando teta. ¿Para qué sirve? Para calcular la medida del ángulo central si se conoce el número de lados. Pero para calcular el número de lados si conoce el ángulo central parecida a esta y parecida a esta, igual que aquella. Y la última, que es la con la que yo empecé para llegar a este punto, es el número de diagonales totales. El número de diagonales es igual, estamos diagonales, de un polígono cualquiera, al número de lados por n-3 partido entre 2. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le digo cuántas diagonales tiene un hectágono? Con n igual a 7. Quiero saber cuántas diagonales son. Pues solo uso la fórmula. Voy a llamarle D grande. Y si quiere le pongo el número aquí para que no se le olvide. Todo esto es una variable. La fórmula dice que es n por n-3 partido entre 2. Es claro que me sirve para calcular el número de diagonales cuando conozca n. Pero calcular n cuando conozca el número de diagonales. Ahorita estoy pidiendo que me diga las diagonales cuando n vale 7. Un hectágono. Ese es facilito, pues. Ya más o menos va viendo cuál es el chiste. Aquí pongo 7. En vez de despejar, pongo 7. ¿no? 7 menos 3. Partido entre 2. ¿Y cuánto da eso? 7 por 4. Mire que fue la hora. 7 por 4 partido entre 2. Y este 2 se parte entre 2 otra vez. Es 4. Me queda 2 por 7, 14. Serían 14 diagonales, ¿no? Las que tendrían un hectágono. Al revés, puedo preguntar también. ¿Cuántos lados tiene un polígono cuyo número de diagonales es 14? Mire. Así. Igual que hice con aquel, pudiera despejar una fórmula aquí, ¿ve? Para solo estar sustituyendo. Pero por lo general sale más fácil. Cuando conozca D, mete el D primero aquí, ¿ve? Para que quede la ecuación con una variable. Porque no lo hacemos. Y terminamos con esto. Me debe dar 14, ¿verdad? Perdón, me debe dar 7. Porque ahí lo agarré. Miremoslo cómo lo hacemos. Cómo se usa la fórmula. Déjeme borrar aquí.
Y... Vamos a ver. A ver cómo se hace. Puedo despejar para n de aquí, como lo hice antes. Pero ahí le cuesta. Entonces lo que voy a hacer es sustituir el valor que ya conozco. Sería 14 igual a n por n menos 3 partido entre 2. Y empieza mi despeje. Este 2 pasaría multiplicando allá, ¿ven? 14 por 2 es 28. Y aquí la ecuación es cuadrática, propiedad distributiva. Azul. N cuadrado por 3n, menos 3n. N cuadrado menos 3n. Eso es lo único nuevo aquí. Y esta es una ecuación cuadrática completa. Pasa el 28 al otro lado. Vamos a ver dónde lo hacemos. Aquí vamos a hacerlo. Sería n cuadrado menos 3n. Lo único es que es cuadrática, pero no pasa nada. Pues usted ya sabe resolver esto. Menos 28 igual a 0. Eso quiere decir que van a haber dos resultados. Hay que saber escoger el resultado adecuado. Este lo puedo intentar factorizar por tanteo, por ensayo y error. O el método de Pitágoras. A ver, de Pitágoras de Baldor. ¿Qué decía que era eso? ¿Qué dijo Baldor? Se sacaba la raíz cuadrada del primero, si es que tenía, cuando el coeficiente es 1, este es n. El signo del siguiente término, menos. La raíz del primero otra vez y el producto de estos signos, más. Se buscaban dos números o fórmula cuadrática. Que el producto fuera 28, pero cuya diferencia, porque estos son distintos, sea 3. Eso es claro que es 7. Y es 4. 7 por 4. 4 positivo y 7 negativo, 28. Y la suma de estos dos es menos 3, ¿no? Eso quiere decir que los valores de n a tomar es igual de a 0 y despeja. 7 o n igual a menos 4. Como no es ecuación la que está resolviendo, así cualquiera, sino que está usted resolviendo problemas aplicados, el número de lados no puede ser negativo. Descartado. ¿Qué le queda? 7, que es exactamente este que está aquí, ¿no? Y ahí terminaría el ejercicio. Aquí, entonces ya hablé de diagonales, por si acaso, para que lo vean. Y así vamos a estar hablando de algunas propiedades que se me ocurra hablar del material. Espero que hayan visto esto, si no lo revisan ahí. Así vamos a hablar de más propiedades en otros días. Tenemos clase el viernes con ustedes.